Ya no estoy redundando mucho en este tema que está acá, en el tema del cálculo de los símbolos de Christoffel. ¿Por qué? Porque los símbolos de Christoffel, pues, se calculan como les he mostrado. Para el caso para el caso de un espacio de dimensión 2, lo mejor sería desarrollar las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones matriciales. Y para el caso de dimensión 3, por lo general, siempre va a ser un sistema ortogonal. Y por lo tanto, se puede simplificar mediante las relaciones que les había mostrado. Bueno, aquí otra vez estoy con la dificultad de que estas presentaciones ya son muy extensas y que no sé exactamente dónde está cada parte. El primer problema que habíamos visto de hallar símbolos de Christoffel, pues, está acá, ¿no? Es este. Sé que es este. No, mentira. Esto aquí, estas son las relaciones que les digo. Cuando el sistema es tridimensional y es ortogonal, lo mejor es utilizar estas tres relaciones que tenemos acá. Con estas tres relaciones salen todos los símbolos de Christoffel, como ya les había mostrado. Entonces, solo es derivar prácticamente y reemplazar índices. Es por eso que ya no estoy haciendo mucho énfasis en esto. Luego, para el caso de dimensión 2, les había mencionado que lo mejor era desarrollar las ecuaciones directamente. Pero cuando uno hace eso, tiene que tener cuidado, o sea, tiene que hacer este desarrollo explícito para hallar los símbolos de Christoffel. Pero cuando uno hace esto, tiene que tener cuidado en qué es lo que está derivando y qué es lo que está sumando, o mejor dicho, cómo lo está simplificando todo esto para poder hallar los símbolos. Entonces, en la práctica que han realizado, donde los tres problemas eran de examen, han cometido errores acá y no han hallado los resultados que deberían. Pero es básicamente eso, o sea, no, me parece un poco redundar en lo mismo, pero con los casos que ya hemos visto en las anteriores clases ya están cubiertos los dos casos importantes, ¿no? En un espacio de dimensión 2 mediante esto, y en un espacio de dimensión 3 mediante las relaciones que ya les había mostrado. Entonces, justamente por eso es ahora que estoy pasando a algo un poco diferente, es a demostrar ciertas propiedades, ciertas relaciones, ciertas identidades que involucran al tensor métrico y a los símbolos de Christoffel. Esto tiene un objetivo, que lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces, para poder demostrar esta primera propiedad que tenemos acá, lo primero que tenemos que hacer es escribir este símbolo de Christoffel y escribir este símbolo de Christoffel con estos índices que nos está indicando. Entonces, hay que recordar que los símbolos de Christoffel están dados por estas, o mejor dicho, está dado por esta ecuación. Vean que es PQR, ¿no? Entonces, este PQ, solo fíjense en el PQ. El PQ viene aquí, PQ, 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 ¿no? Entonces, primero lo colocamos las P's y las Q's, ¿no? Y luego colocamos las R's. R, 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 ¿no? Y ahí estarían los índices que habría que colocar a todo esto. Y bueno, ahora para poder hallar esto que está acá, simplemente hay que colocar este índice que está aquí, o mejor dicho, estos tres índices que tenemos aquí, que son el PMQ, que va a ser esto que tenemos acá. A ver, vean, va a ser PM, ¿no? PM, 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 ¿no? Aquí vean que está invertido el orden, ya no es PM, sino es MP. Y luego los rellenamos con el tercer índice, lo que es esta, Q, Q y Q. Y nos va a quedar esto. Y de la misma forma tenemos que hacer esto. Y luego algo que hay que recordar es que el tensor métrico es simétrico. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos permutar sus índices y vamos a obtener el mismo elemento. Bueno, entonces esto, junto con esto, hay que aplicarlo acá, ¿no? Entonces, vean que aquí en vez de MP puedo colocarlo PM, en vez de QM puedo colocarlo MQ y los reemplazamos. Y solo hay que sumar ya estos dos que están acá. Sumando vamos a obtener esto. Y lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Es que este se va a ir con este y este se va a ir con este. Y solo nos va a quedar este más este, ¿no? Pero como el tensor métrico es simétrico, pues este término junto con este término son iguales, ¿no? Y de ahí vamos a obtener esto, que es la relación que buscábamos. Entonces, cuando hay que demostrar propiedades que involucran índices, pues hay que utilizar las definiciones y hacer los reemplazos de los índices que corresponden. Un problema muy similar entró cuando era estudiante de esta materia,
Un problema muy similar entró, entonces había que hacer eso, solo que involucraba la derivada covariante más. Pero era muy similar el razonamiento este. Bueno, este de acá es un poquito más complicado, esta segunda propiedad. Y pues bueno, lo que hay que hacer lo voy a bosquejar de una manera muy rápida. Hay que recordar que el tensor recíproco es el inverso del tensor métrico, ¿no? Entonces, si multiplicamos las dos matrices, vamos a obtener ¿qué? La matriz identidad, ¿no? Eso aquí está de una manera bien compacta, está expresado acá. Entonces, lo que hay que notar aquí es que si derivamos los elementos del tensor métrico con respecto a una coordenada, va a ser cero el resultado. ¿Por qué? Porque la delta de Kronecker solo toma valores constantes, ¿no? Ninguno de sus valores depende de alguna coordenada. Siempre depende o bien de cero o bien de uno. ¿Cuándo va a depender de uno? Cuando los índices sean iguales, y va a depender de cero cuando los índices sean distintos. Entonces vamos a reemplazar esto acá. Vamos a derivar. Bueno, aquí hay que aplicar la regla del producto, ¿no? Que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Luego de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ¿Qué vamos a despejar? Esto es lo que vamos a despejar. Esto lo voy a llevar al otro lado y me va a quedar esto. ¿Por qué estoy despejando este? Porque vean que es la derivada parcial de un elemento del tensor recíproco con respecto a la coordenada R. Y eso es justamente lo que quiero probar acá, ¿no? Quiero llegar a esto que tenemos aquí. Bien, entonces lo voy a llevar al otro lado. Y esto de aquí lo tengo que llevar al otro lado. Pero eso se hace de una manera muy... ¿cómo lo puedo decir? No solo se lo lleva al otro lado, sino es que esto de aquí es una matriz, esto que está acá es una matriz. Entonces hay que multiplicarlo por su inverso. Entonces primero voy a permutar estos que están acá. Voy a colocarlo así. Y bueno, aquí lo que hay que notar es que esto que está acá, es lo que hemos probado en el anterior punto, que es esto. Solo que con otros índices. Aquí está con los índices P, Q y M. Y aquí está con los índices IRK, ¿no? IRK. Entonces, esto hay que reemplazarlo por estos símbolos que están acá, por la suma de estos dos símbolos de Christoffel de primera clase. Luego, ahora sí vamos a hacer lo que les decía. Lo voy a multiplicar por este símbolo que está acá a ambos lados. Pero este de acá, ¿qué es? Es la delta de Kronecker. ¿Por qué? Porque este es el inverso multiplicativo de este. Y al final nos va a quedar esto. Ahora, esto de acá, a ver, lo voy a asociar esto de esta manera, este con este. Esto lo voy a permutar y lo voy a asociar de esta manera. Y pues bueno, aquí hay que recordar que el tensor métrico es simétrico. No, perdón, que el tensor recíproco también es simétrico. Que el tensor recíproco, que tiene aquí sus superíndices, es simétrico. Bueno, entonces al final nos va a quedar esto. Aquí vean que esto es aplicar simplemente la definición de los símbolos de Christoffel de segunda clase. Solo hay que aplicar la definición de los símbolos de Christoffel de segunda clase y vamos a obtener esto. Y pues bueno, aquí la delta de Kronecker va a ser distinto de cero cuando S es igual a K, ¿no? Entonces hay que igualar S con K y nos va a quedar esto que tenemos aquí. Y luego hay que hacer estos intercambios de índices que están especificados acá y vamos a hallar a nuestra relación que queríamos. Por lo tanto, esto de aquí queda comprobado. Ahora, por ejemplo, esta identidad que acabamos de probar es importante para probar, por ejemplo, que la derivada covariante del tensor métrico es un tensor nulo. Esta propiedad de aquí es importantísimo para poder probar eso. Es importantísimo para probar eso. Bueno, ahora vamos con esta última que está acá. Esta de acá, digamos, es la más complicada. Y esta de aquí tiene el objetivo, por ejemplo, no sé si se acuerdan que para el capítulo de coordenadas curvilíneas había una diferencia en lo que han llevado en teoría y en lo que hemos hecho en auxiliatura. Porque cuando hemos hallado, por ejemplo, el gradiente, la divergencia, el rotacional, en coordenadas curvilíneas, hemos usado unas fórmulas, ¿no? Que dependían del tensor métrico. Pero, por otro lado, ustedes conocían unas fórmulas en notación tensorial, por ejemplo, del gradiente, de la divergencia y también del laplaciano.
Entonces, ese es justamente uno de los objetivos de esta clase, es poder demostrar esas propiedades y al mismo tiempo usarlas. Entonces, para eso va a ser importante esta propiedad que tenemos acá. Entonces, aquí hay que usar la regla de la cadena de la siguiente manera. Hay que partir de la derivada de g con respecto a la coordenada xm, donde este g es el determinante del tensor métrico, y luego hay que aplicar la regla de la cadena. La derivada de g con respecto al con respecto al elemento JR del tensor métrico, multiplicado por la derivada de GJR con respecto a XM, ¿no? Aquí hay que recordar algo de álgebra lineal, que el determinante de una matriz se lo puede desarrollar por una fila, ¿no? O sea, hay que hacer la siguiente suma. Hay que tomar un elemento de una fila, multiplicarlo por su cofactor, más el siguiente elemento de la fila por su cofactor, y así hasta terminar toda la fila. Esta de aquí era la fórmula de Laplace, ¿no? Para el desarrollo de una determinante por la fila erésima. Entonces aquí es fácil ver de acá, básicamente esto. A ver. Aquí he cometido un pequeño error que me acabo de dar cuenta, que es el siguiente. Este de aquí debería ser la derivada parcial de g con respecto a GJR. Este de aquí es lo que quiero hallar. Este de aquí es lo que quiero hallar. Este de aquí no es XM. Bueno, entonces, esto de aquí debería ser esto que está acá. Esto de aquí debería ser esto que está acá. Y pues bueno, eso va a ser a esto. Por el momento, créanme, es un poquito complicado verlo al principio, pero va a ser de esa manera. Entonces, aquí hay que recordar esta fórmula, que es básicamente la fórmula de la inversa de una matriz. No sé si se acuerdan. La inversa de una matriz era 1 sobre el determinante por la adjunta, ¿no? Pero ¿qué era la adjunta? Era la transpuesta de la matriz de cofactores. Bueno, hasta el momento ahí, hasta por ahí créanme, porque aquí he cometido un pequeño error. Esto de aquí debería ser esto de acá. Esto de acá. Como son tantas ecuaciones, pues se me fue una, ¿no? Y de ahí vamos a obtener esto de acá. Que esto es igual a esto que está acá. Solo es un poco cuestión de darse cuenta de qué depende cada variable al momento de derivar y no hay ningún problema en llegar a esa conclusión. Bien, entonces vamos a reemplazar. Esto de aquí lo vamos a reemplazar con esto y vamos a obtener esto. Y de aquí lo que vamos a aplicar con esto es el primer punto, ¿no? Vean que esto de aquí es el primer punto que hemos demostrado y va a ser la suma de estos dos símbolos de Christoffel. Lo vamos a distribuir esto hacia ambos lados. Ahora, por la definición de los símbolos de Christoffel de segunda clase, cada uno de estos símbolos que está acá va a ser igual a esto. Pero vean que J y R son índices mudos, por lo tanto los podemos reemplazar, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer R lo voy a reemplazar con J y me va a quedar esto. Entonces, como es el mismo símbolo, los voy a sumar. Me va a quedar de esta manera. Y por último, lo que voy a hacer es voy a llevar esto al otro lado y me va a quedar esto. Pero esto de acá lo puedo expresar de una manera un poquito más económica, que va a ser esto de acá. Y voy a intercambiar el índice J por el índice P, porque es un índice mudo. Y me va a quedar justamente lo que quería probar, que era esto. Solo quiero que se queden con las tres propiedades, más allá de las demostraciones. Más allá de las demostraciones, no son tan imprescindibles, pero sí es bueno saber dónde vienen. Entonces, esas tres propiedades hay, que relacionan el tensor métrico, el tensor recíproco, junto con los símbolos de Christoffel, ¿no? Junto con los símbolos de Christoffel. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié en estas propiedades? Es por esto, porque queremos ver lo que es el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano en notación tensorial. Entonces, ese es justamente mi objetivo ahora. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del gradiente en coordenadas generalizadas. ¿Qué es lo que les había dicho del gradiente? El gradiente se le saca a un campo escalar, ¿no? A un campo escalar phi. Bueno, aquí esta ecuación no debería estar acá. ¿Por qué no debería estar ahí? Porque lo vamos a ver más abajo. Entonces, lo que queremos es sacar el gradiente a un campo escalar phi. ¿Qué es lo que les había mencionado? Que un campo escalar phi se lo puede considerar como un tensor de orden cero. Y por lo tanto, también podemos definir que la derivada covariante de un tensor de orden cero está dada de esta manera.
La derivada de un tensor de orden cero va a ser del tensor de orden cero. Entonces, esta de aquí es la coordenada P de la derivada covariante del campo escalar phi. Entonces, P, sus valores van a depender de qué espacio esté usando. Por ejemplo, si es un espacio de dimensión 2, P puede tomar los valores de 1 y 2. Si estuviera en un espacio de dimensión 3, P podría tomar los valores 1, 2 y 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto de aquí son las coordenadas son las coordenadas de la derivada covariante, pero en su base covariante, Eso es algo que habíamos mencionado en anteriores clases, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me estoy refiriendo exactamente? A lo siguiente, es que el gradiente en sus coordenadas covariantes, vean que cuando es covariante, eh, las coordenadas se simbolizan con subíndices y la base está con superíndices. Aquí hay un contraste, índice bajo, índice superior, índice inferior, índice superior, ¿no? Entonces, el gradiente en en coordenadas covariantes va a ser esto que tenemos acá. Vean que tengo un par de índices repetidos, por lo tanto puedo realizar la suma con respecto a ese par de índices hasta un cierto n, ¿no? Donde este de aquí es la primera coordenada del gradiente, este de aquí es la segunda coordenada y esta es la enésima coordenada. Entonces nos queda de esta manera el gradiente. Este de aquí es el gradiente en sus coordenadas covariantes, pero por lo general siempre usamos el gradiente en sus coordenadas contravariantes. Por lo tanto, hay que hacer este cambio que está acá. Este de aquí. Vean que esta ecuación me está transformando las coordenadas covariantes en las coordenadas contravariantes. Y, bueno, aquí A sub Q, ¿qué sería? A sub Q sería esto, en vez de P, Q, colocarle, ¿no? Y nos va a quedar esto. Y estas de aquí serían las coordenadas contravariantes del gradiente. Entonces, el gradiente en sus coordenadas contravariantes, vean que ahora es índice superior, índice inferior. Aquí, en cambio, era índice, vean que aquí era índice inferior, índice superior, ¿no? Aquí está en orden invertida. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar esto que está acá. Lo reemplazamos y obtenemos esto. Y este de aquí ya es el gradiente en coordenadas contravariantes. Pero vean, por ejemplo, que las coordenadas covariantes del gradiente están dadas por esta fórmula, ¿no? Y esto de aquí ya les había mencionado que es la derivada covariante del campo escalar phi, ¿no? Bueno, entonces con esto lo único que nos queda ahora es hacer la conclusión, ¿no? Es que el gradiente en coordenadas generalizadas, o sea, en cualquier sistema de coordenadas, el gradiente está dado por esta fórmula que está acá, que ustedes ya la conocían, ¿no? Y esta de aquí es la deducción de cómo se llega ahí. Hay que hacer la observación de que el gradiente es un tensor covariante de orden 1, que es de esta forma, y luego sus coordenadas covariantes hay que transformarlas a contravariantes para hallar a esta expresión. Y pues bueno, aquí está la aplicación, ¿no? Que es hallar el gradiente de esta función. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta función está en coordenadas esféricas, por si acaso. Esta de aquí está en coordenadas esféricas, está nuestra phi. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones de transformación. Lo que vamos a hacer es, vamos a hallar el tensor métrico. Vamos a hallar el tensor métrico para coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, vamos a tener esto que está acá, que son las derivadas parciales, ¿no? Bueno, aquí lo que nos faltaba es el vector de posición, pero creo que ese método ya lo hemos visto bastante, ¿no? O esa parte. Hay que darse el vector de posición, hay que reemplazar este X, este Y y este Z, y hay que hacer las derivadas parciales del vector de posición con respecto a las coordenadas R, tita y psi, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho las derivadas, vamos a obtener esto que tenemos acá, y hay que hacer los productos escalares, ¿no? Hay que hacer este con este, este con este, este con este, y vamos a obtener todos los posibles valores. Y una forma que hayamos tenido para definir
lo que son los elementos del tensor métrico es justamente esto que está acá, ¿no? Y bueno, no le doy mucha importancia a esto, pero estos serían los elementos del tensor métrico para el sistema de coordenadas esférico. Ahora, el gradiente es esto, ¿no? Esto es lo que hemos dicho que es el gradiente en coordenadas, bueno, en cualquier sistema coordenado, ¿no? Siempre y cuando conozcamos que los elementos del tensor recíproco, pero los elementos del tensor recíproco se obtienen a partir de los elementos del tensor métrico. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es desarrollar esto, ¿no? Ahora vean que aquí tengo dos pares de índices repetidos, el índice P y el índice Q. Entonces solo hay que hacer la suma. Lo que vamos a hacer es la suma con respecto a P, nos va a quedar esto. Pero aquí hay que observar ahora que solo el G11, el G22 y el G33 son distintos de cero, ¿no? Todos los demás son cero. Entonces aquí deberíamos hacer la suma con respecto de Q, aquí lo propio, aquí lo propio. Pero todos van a ser 0 a excepción cuando Q es igual a 1 en este término. Aquí lo propio, pero cuando Q es igual a 2, ahí es el único caso en el que no va a ser 0, y aquí cuando Q es igual a 3, ¿no? Y de ahí vamos a obtener esta expresión para el gradiente. Ahora, lo último que nos queda aquí es lo siguiente, es hacer la siguiente observación. Esto de aquí que están viendo es el gradiente en sus coordenadas contravariantes. Pero por lo general el gradiente, lo que nos interesa es que esté en coordenadas físicas. ¿Y qué quiere decir que las coordenadas sean físicas? Quiere decir que su base tiene que ser unitaria. Este E1 debería ser un vector unitario, este también debería ser un vector unitario, y este de aquí también debería ser un vector unitario. Bueno, entonces, vean que aquí yo ya los reemplacé. Aquí tengo los elementos del tensor métrico. Bueno, en realidad los elementos del tensor recíproco, ¿no? Pero que están en función de los elementos del tensor métrico en coordenadas esféricas. Entonces lo vamos a reemplazar acá y nos va a quedar esto. Esto ya sería un poquito más en concreto, ¿no? Lo que es el gradiente en coordenadas, en coordenadas esféricas. Pero como les menciono, esto está ahorita en la base contravariante. Este E1, E2 y E3 es la base contravariante. Lo que sería ideal es que lo llevemos a la base física, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, la base covariante, o mejor dicho, la base contravariante, que es esta que está acá, en realidad este E1 es el alfa 1, este E2 es el alfa 2 y este E3 es el alfa 3. Donde hay que recordar que el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3 son estos vectores que están acá, estos tres vectores. Esos tres vectores, el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3 son la base contravariante, solo que aquí está con índices, ¿no? De una forma un poquito más general expresado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a normalizarlos cada uno de estos vectores. ¿Qué es normalizar? Es multiplicarlo por el inverso de su norma, ¿no? Que aquí tenemos. Entonces, a partir de aquí hay que hacer estas operaciones y vean qué es lo que estamos haciendo. El E1 lo estoy hallando en función del I1, donde el I1 es parte de la base física, perdón. Aquí lo que debería aclarar es que I1, I2 e I3 son la base física. Y el E1, el E2 y el E3 son la base, son la base contravariante, ¿no? Son la base contravariante. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es, pues, hay que despejar E1, ¿no? Aquí hay que despejar E2 y aquí hay que despejar E3. Este de aquí debería ser, este 2 debería estar acá, se movió. Aquí está bien, ¿no? Aquí sí está bien. Y pues bueno, al final vamos a llegar a estas relaciones, ¿no? Estas relaciones. Solo hay que considerar que E1 es igual a alfa 1, E2 es igual a alfa 2 y así, ¿no? Y bueno, al final vamos a tener esta relación y estas tres ecuaciones son las que hay que reemplazar acá, porque de esa forma nuestro gradiente va a estar en coordenadas físicas y ya no en coordenadas contravariantes. O mejor dicho, en base física, ¿no? Y ya no en base contravariante. Bueno, entonces, como conclusión tenemos esto de acá. Esta es la relación entre la base contravariante y la base física. Esto tómenlo en cuenta. Entonces lo vamos a reemplazar. Lo que teníamos era esto, reemplazando acá el E1 por lo que corresponde, el E2 por lo que corresponde y el E3 por lo que corresponde. Solo hay que simplificar esto.
y nos queda esto que está acá. Esto de aquí es el gradiente en un sistema ortogonal, y que está expresado en su base física, ¿no? En su base física. Este de aquí era en su base contravariante, y en la deducción habíamos visto cómo se ve el gradiente en su base covariante, ¿no? Que es en realidad la forma más sencilla, ¿no? Que es esta de acá. Base covariante, base contravariante y base física, ¿no? Entonces, por lo general, siempre se tienen que manejar en base física, que es esto de acá, ¿no? Y esto sí es lo que va a coincidir con lo que uno ve, digamos, en el Shaun, por ejemplo, en el Shaun. Bien, entonces, lo que vamos a tener es esto y solo hay que reemplazar, ¿no? Si reemplazamos los elementos del tensor métrico y obtenemos esto de aquí. Y esto es nuestro gradiente. Ahora lo vamos a sacar, ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar el gradiente de la función que nos daba, o mejor dicho, a este de acá, ¿no? Si esta y phi que teníamos. Entonces solo hay que derivar esto con respecto de r, de θ y de psi. Y esos resultados los tenemos acá, que son este y este, ¿no? Y al final nos va a quedar este. Entonces esto de aquí sería el gradiente. El gradiente. Pero vean que aquí, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado ya lo que es la forma tensorial del gradiente, que es justamente esta ecuación que tenemos aquí. Y esta ecuación que tenemos aquí, pues es válida para cualquier sistema de referencia, ¿no? Es una ecuación válida para cualquier sistema de referencia. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver otro. Aquí está. Esta es la divergencia en coordenadas generalizadas. Entonces, ¿a quién se le saca la divergencia? La divergencia de AP, ¿eso de aquí qué sería? Este de aquí es un tensor contravariante de orden 1. Entonces, lo que tenemos que decir aquí es que la divergencia de AP, que es un tensor contravariante de orden 1, es la contracción de su derivada covariante con respecto a la coordenada Q, ¿no? O mejor dicho, con respecto a XQ, ¿no? Esto es la contracción del tensor de orden 2, este que tenemos aquí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vean que la divergencia lo estamos poniendo en términos de la derivada covariante. Entonces, la divergencia de un tensor contravariante de orden 1 va a ser lo siguiente. Primero hay que derivarlo, o sea, primero hay que aplicarle la derivada covariante a este tensor, y luego hay que hacer la contracción con respecto a estos dos índices que tenemos aquí, con respecto a estos dos índices que tenemos acá. Y, bueno, aquí, ¿qué era la contracción? ¿Alguien se acuerda? Era igualar dos índices, ¿no? Hay que igualar estos dos índices. Por lo tanto, hay que igualar estos dos índices, hay que igualar el índice P y el índice Q, y nos va a quedar esto que tenemos acá. Esto de aquí va a ser la divergencia. Esto de aquí es la divergencia de este tensor AP. Esta ecuación es la divergencia. Pero vean que este de aquí está un poco feo, ¿no? Porque está involucrando los símbolos de Christoffel. Entonces, vean que esto de acá, lo hemos hallado, ¿no? En el tercer punto de las demostraciones que teníamos, que les he mostrado al principio. Esto de acá. Vean que esto es igual a esto. Entonces, eso es lo que lo vamos a reemplazar ahí, para tener una forma más compacta de la divergencia. Entonces, ¿qué es la divergencia de un tensor contravariante de orden 1? Es sacar la derivada covariante y luego hacer la contracción con respecto a los dos índices. Hay que sacar la derivada covariante a esto y vamos a obtener este tensor. Y luego hay que igualar estos dos índices para hacer la contracción. Y de ahí vamos a obtener lo que es la divergencia, que va a ser esto. Entonces lo que hay que hacer es, hay que reemplazar esto que hemos demostrado acá. Aquí ya lo hemos reemplazado. Y luego hay que hacer un poquito, aquí un poquito de unos artificios. Nos vamos a quedar con esto. Y vean que todo esto que está acá, en el corchete, va a ser igual a esto. Bueno, perdón. Aquí vean que hemos hecho un cambio de índices. Aquí ese es un índice mudo y por lo tanto lo podemos cambiar por el índice P. Nos va a quedar esto. Y esto de aquí lo vamos a contraer a este término que tenemos acá. Y esto de aquí es esta es la divergencia en cualquier sistema de coordenadas. Es la divergencia en cualquier sistema de coordenadas. Bueno,
hay que ver un ejemplo sobre esto. No sé si aquí hay algo más. No, sí es básicamente lo mismo. Sí. Entonces, como conclusión tenemos esto. Este de aquí sería la forma tensorial de la divergencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí estamos siendo un poquito más claros. Vean que vamos a tener un campo vectorial A, pero ese campo vectorial A se puede expresar así, en sus coordenadas contravariantes. Entonces, lo que hay que hacer es concentrarse en sus coordenadas contravariantes, que es este AP. El AP son las coordenadas contravariantes de este campo vectorial A. Entonces, lo que es su divergencia es, hay que sacar la derivada covariante de este AP y hay que hacer la contracción con respecto a los índices. Y nos va a quedar esto. Entonces, esto de aquí es la divergencia en cualquier sistema de coordenadas. Esta es la fórmula final de la divergencia en notación tensorial. Y pues bueno, aquí es lo que es la divergencia en coordenadas esféricas. ¿Qué es lo que sabíamos? Esto es lo que sabíamos, ¿no? Que esto de aquí es la divergencia en cualquier sistema de coordenadas, en particular en el sistema esférico, esto va a tomar la siguiente forma. Vean que tengo un par de índices repetidos, ¿no? Que es el índice P, entonces hay que hacer la suma con respecto a sus índices. Y nos va a quedar esta expresión que tenemos acá, donde vuelvo a repetir que este G es el determinante del tensor métrico. Bueno, ahora aquí hay que hacer una pequeña aclaración, al igual que lo hemos hecho en los anteriores casos, es que A, o mejor dicho, que el campo vectorial, A se lo puede expresar tanto en sus coordenadas contravariantes, estos que tienen superíndices, o también esto también se lo puede expresar en sus coordenadas físicas, que son estas de acá, donde el I1, I2 e I3 son de tamaño 1, son de módulo 1. Entonces, esto aquí está expresado en sus coordenadas contravariantes y esto de aquí está expresado en sus coordenadas físicas, ¿no? En sus coordenadas físicas. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre las coordenadas contravariantes y las coordenadas físicas? Pues bueno, se pueden hallar de una manera muy sencilla. Lo que hay que hacer es, hay que decorar las relaciones entre la base contravariante y la base física. Luego vean que aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los vectores de la base física los estoy expresando como, bueno, cada uno lo estoy expresando en función de la base contravariante, ¿no? En este caso solo depende aquí de E1, aquí de E2 y aquí de E3. Y esto de acá lo voy a reemplazar acá. Los reemplazamos y nos va a quedar esto. Lo vamos a simplificar un poco y nos va a quedar esto. Bien, ahora como esta es una base, pues lo que se puede hacer es igualar coordenada a coordenada este vector que tenemos acá con este vector que tenemos acá, ¿no? Entonces, este tiene coordenada A1, A2 y A3, y este tiene estas tres coordenadas. Entonces, igualando sus coordenadas, vamos a obtener esto. Y estas de aquí serían las relaciones entre las coordenadas contravariantes y las coordenadas físicas. Entonces, lo que teníamos es que la divergencia era esto, ¿no? Solo vamos a reemplazar esto que tenemos aquí, acá, y vean que esto ya está involucrando, esto ya solo está involucrando lo que son las coordenadas físicas, y ya no las coordenadas contravariantes. Ahora solo hay que simplificar esto, hay que reemplazar, ¿no? Vean que ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. ¿Por qué? Porque estamos en coordenadas esféricas, ¿no? En el anterior problema igual estábamos en coordenadas esféricas. Bien, entonces con eso nos va a quedar esto de esta manera. El determinante de G es esto, y su raíz es esto. Reemplazando todo, vamos a obtener esto de acá. Y esto de aquí es lo que conocemos como la divergencia, ¿no? Del campo vectorial A. Del campo vectorial A. Donde AR, A tita y AC son las coordenadas físicas. Son las coordenadas físicas del campo vectorial. Son las coordenadas físicas. Bueno, entonces con esto ya tenemos una formulita muy compacta para la divergencia, que es esta de acá. Ya tenemos una fórmula muy compacta para el gradiente. Para el gradiente. Esto de aquí ya lo habíamos visto en una anterior clase, ¿no? Esto del gradiente. Pero es bueno tenerlo en mente. Esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el laplaciano y qué pasa con el rotacional? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el laplaciano
El laplaciano, ¿dónde estás? Aquí está, el laplaciano en coordenadas generalizadas. Bien, entonces hay que tomar un campo escalar phi y hay que recordar lo siguiente. Que el laplaciano de phi es primero sacarle el gradiente a phi y luego hacerle la divergencia, ¿no? Hay que sacarle la divergencia. Entonces, primero vamos a calcular el gradiente y luego vamos a calcular la divergencia. Muy bien. Entonces, aquí está el cálculo que previamente ya les había mostrado, hasta llegar a la conclusión de que el gradiente en coordenadas contravariantes es esto que está acá. Ahora vean, bien, ahora aquí quiero que vean lo siguiente, es que este AP es esto que está acá, ¿no? Este AP es esto que está acá. Y el AP, ¿qué era? Era un tensor contravariante de orden 1. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para sacarle la divergencia? Hay que derivarlo, o mejor dicho, hay que sacarle la derivada covariante y hay que hacer la contracción con respecto a los dos índices que nos quedan. Y vean que es un poco sugerente eso, ¿no? Porque si le hago, ya que si le hago la derivada covariante a este tensor, ¿qué voy a tener? Voy a tener un tensor de orden 2. Si le hago la contracción, ¿en cuánto va a reducir el orden del tensor? En 2 unidades, y por lo tanto voy a tener un tensor de orden 0, y eso que era un escalar. Por lo general, ¿qué me daba el resultado? De la divergencia de un campo vectorial, un campo escalar, ¿no? Entonces ahí coinciden las ideas que teníamos previamente. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es sacarle el gradiente a la divergencia. Hay que sacarle el gradiente a la divergencia. No, perdón, es al revés. Hay que sacar la divergencia al gradiente. Hay que sacar la divergencia al gradiente. Entonces el gradiente es esto, ¿no? Eso de aquí en realidad es el AP. Entonces, en nuestra fórmula de la divergencia hay que reemplazar eso, ¿no? El AP es esto, lo reemplazamos ahí y vamos a obtener esto. Y esto de aquí, en resumen, sería lo que conocemos nosotros como de aquí ya sería laplaciano, el laplaciano de phi, esta forma que está aquí. Y como pueden ver, yo me imagino que debe coincidir con lo que llevaron en teoría, ¿no? Solo que esta vez lo que estamos haciendo es que lo estamos deduciendo. Y aquí ya lo estamos expresando de otra manera, ¿no? Sea un campo vectorial A, que está dado de esta manera, entonces su divergencia está dado por esto, ¿no? En este caso, ¿quién es el campo vectorial A? Es el gradiente de phi, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que tengo el gradiente de phi y le estoy sacando su divergencia. Y eso es igual a esto. Y eso es igual a esto a su vez. Pero esto aquí era igual al laplaciano de phi. Por lo tanto, el laplaciano de phi está dado por esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, de la misma manera, vamos a hallar lo que es el laplaciano en coordenadas esféricas. Vean que tenemos todo, ¿no? Este de aquí lo tenemos, este de aquí lo tenemos. Solo hay que desarrollarlo. Vean que tengo aquí dos pares de índices repetidos, el índice P y el índice Q. Solo hay que hacer la suma, por ejemplo, con respecto a P, es donde conviene. Entonces, con P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3, ¿no? Como estamos en un sistema de 3 dimensiones. Y luego hay que recordar que el sistema de coordenadas esférico es ortogonal, ¿no? Porque su tensor métrico es una matriz diagonal. Entonces aquí con Q igual a 1, Q igual a 2 y Q igual a 3, porque los demás valores de Q pues se van a anular, ¿no? Nos queda esto al final, reemplazando todo, nos va a quedar esto de acá, ¿no? Solo ir a reemplazar y básicamente esto de aquí es el laplaciano, ¿no? Pero aquí lo interesante es esto, es la deducción de cómo hemos llegado a esta fórmula del laplaciano. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Lo que tenemos es el gradiente, la divergencia y el laplaciano en coordenadas generalizadas, o sea, son válidas estas ecuaciones para cualquier sistema de coordenadas. Esta que tenemos acá, también la de la divergencia que tenemos acá, esta, y también la del gradiente, que era esta de acá, ¿no? Esta de acá. Ahora solo nos falta el rotacional, solo nos falta el rotacional. Bueno, en el caso de rotacional simplemente estoy dando una definición, porque ya es muy extenso ya es hacer cálculos con esta definición, pero es muy útil desde el punto de vista de la notación. Entonces, el rotacional en coordenadas generalizadas está por esta ecuación que está acá. De aquí es la coordenada R del rotacional. Un poco más en cristiano es esto de aquí, ¿no?
Este de aquí es con la fórmula que yo me quedaría. ¿Esto quién era? Era el tensor de permutación, ¿no? O el tensor alternante. ¿Y esto de aquí qué es? Es la derivada covariante de un tensor covariante de orden 1, ¿no? Entonces, esto de aquí es el rotacional en coordenadas generalizadas. Esto de aquí igual es válido para cualquier sistema de referencia. Y con esto ya tendríamos nuestros 4 operadores diferenciales ya expresados en su forma tensorial. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que destacar de esto? ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es que estas 4 fórmulas, tanto el rotacional como el laplaciano, como la divergencia y como el gradiente, sus expresiones son válidas para cualquier sistema de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cambio de coordenadas, la expresión va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo la misma. Y por lo tanto son invariantes bajo transformaciones de coordenadas, estos 4 operadores. Y por eso también se les llama invariantes diferenciales, porque no dependen del sistema de coordenadas. No dependen del sistema de coordenadas. Bueno, entonces, el objetivo de esto era justamente lo que les mencionaba, lo que eran las aplicaciones. Como pueden ver, tanto la divergencia como el laplaciano, como el rotacional y tanto como el gradiente, ¿de qué depende? Dependen de la noción de tensor contravariante, tensor covariante, de la derivada covariante y demás, ¿no? Y bueno, ¿qué objetivo tiene eso? Pues, lo que resulta es que siempre esto, no, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es que cuando los matemáticos más o menos, por principios del siglo XX y por finales del siglo XIX estaban, manejando, lo que era el cálculo tensorial, lo veían como la búsqueda de invariantes, o sea, estaban interesados en buscar cantidades o conjuntos de cantidades que no dependan del sistema de coordenadas. Y los matemáticos llamaban a eso justamente lo que les decía, lo que eran los invariantes diferenciales. Y como ejemplos de esos, ¿qué tenemos? Tenemos el gradiente, la divergencia rotacional y el laplaciano. Pero posteriormente, ya cuando va avanzando el siglo XX, Einstein se da cuenta que estas matemáticas son muy buenas o son las más adecuadas para poder hablar de lo que es la relatividad general. ¿Por qué? Porque la relatividad general, al ser una teoría física, tiene ciertos postulados, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, estos postulados? De los dos más importantes que yo me acuerdo, es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores y que las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas de coordenadas. Y de ahí nace esto que estamos viendo acá, que es el principio de covarianza, ¿no? Esto de aquí está enunciado de la siguiente manera en este texto, que es el principio de la relatividad, que pues bueno, el autor es Einstein, ¿no? Y dice lo siguiente, dice que que las leyes generales de la naturaleza deben expresarse por ecuaciones que sean válidas para todos los sistemas de coordenadas. Es decir, que las ecuaciones que representan lo que son las leyes físicas tienen que permanecer invariantes ante cualquier cambio de coordenadas. Y eso es justamente lo que nos dice el principio de covarianza, ¿no? Es que las leyes de la naturaleza y las ecuaciones que las expresan no tienen que depender de un sistema coordenado. Y eso es lo que se está viendo acá. Esto de aquí es rotacional, por ejemplo, o mejor dicho, esto de aquí es un conjunto o una cantidad que no depende del sistema de coordenadas. Y lo mismo pasa para estas que están acá. Entonces aquí es donde Einstein se empieza a dar cuenta que el cálculo tensorial pues es una herramienta imprescindible para poder desarrollar lo que es la relatividad general. Es más, si ustedes se ponen a buscar los artículos de 1915 que él presenta, varias de las ecuaciones que hemos visto nosotros están en ese artículo. Están en ese artículo y están tal cual, ¿no? Tal cual. Bien, entonces, como
como les iba diciendo, el propósito de esto es un poco hacer aplicaciones. Y una de las aplicaciones fundamentales que creo que son muy interesantes es justamente esta de acá, ¿no? Es de lo que han dado examen hoy. Me imagino que han dado examen hoy, ¿no? Que son las ecuaciones de Maxwell. Bueno, las ecuaciones de Maxwell vienen a expresar en forma de ecuaciones todo lo que tienes todo lo que está relacionado con el campo electromagnético, ¿no? En este caso son 4 ecuaciones, ¿no? Y a ver, aquí cómo lo tenemos. Aquí lo tenemos el campo eléctrico, el campo magnético y la densidad de cociente. Aquí hay 3 campos que estamos mencionando. El campo eléctrico, campo magnético y la densidad de cociente. Pero hay otros campos que están en función de ellos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, el campo D, que es epsilon por E, ¿no? ¿Qué es epsilon? ¿Alguien se acuerda? Es la permitividad eléctrica, ¿no? Y mu, ¿qué sería? La permitividad magnética, ¿no? Bueno, este de aquí es simplemente para simplificar, yo me imagino, ¿no? Pero bueno, las 4 ecuaciones de Maxwell están dadas de esta manera. Ahora, ¿cómo las expresamos? De tal forma que no dependan del sistema de coordenadas y de tal forma que cumplan con el principio de covarianza de Einstein. O sea, que no dependan del sistema de coordenadas. Fácil, tenemos que aplicar lo que hemos visto más antes, que son los operadores diferenciales, el rotacional, la divergencia, el laplaciano, el gradiente. ¿Por qué? Porque están acá, ¿no? Bueno, en realidad creo que lo único que hay que aplicar hay que aplicar el rotacional y la divergencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a por ello. Lo que vamos a hacer aquí, esta es la siguiente observación. Es al campo magnético lo vamos a expresar con las coordenadas contravariantes, al campo D, que está relacionado con el campo eléctrico, en sus coordenadas contravariantes, a la densidad de cociente igual en sus coordenadas contravariantes, y a E y a H en sus coordenadas covariantes. Entonces, a estos los estamos considerando contravariantes y a estos covariantes. Es solo por conveniencia. Podría hacerlo también al revés, pero lo que quiero hacer es utilizar las ecuaciones que tengo arriba. Y en las ecuaciones que tenía arriba, en, en la, cuando teníamos la divergencia, lo que hacíamos era sacar la divergencia a un tensor contravariante de orden 1, ¿no? Entonces, tiene que ser contravariante para sacar la divergencia. O por lo menos para poder aplicar esa ecuación. Entonces, esto de aquí es por conveniencia, podríamos tomarlo de otra forma, hasta podríamos tomar base física, o hasta podríamos tomar una base que no tenga ninguna propiedad en particular. A ver, entonces, primero este de acá, que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Aquí era, que era igual a la divergencia, era sacarle la derivada covariante a BP y luego hacer la contracción. Y luego aquí lo que tenemos es la divergencia de D, ¿no? La divergencia de D. ¿Pero qué es? Hay que sacar la derivada covariante y luego igualar los índices y nos va a quedar esta. Entonces, vean que esta de acá son las formas tensoriales o las formas covariantes de estas dos ecuaciones de Maxwell. Vamos con el otro. Aquí era el rotacional de E. El rotacional de E es igual a esto. Y luego de esto, ¿qué tenemos? Esto de aquí es fácil, ¿no? Solo hay que reemplazar ahora estas dos relaciones que están acá, en esta de acá, y luego hay que igualar coordenada a coordenada, y vamos a obtener esta de aquí. Esta sería la otra forma, o mejor dicho, esta sería la forma tensorial de esa ecuación. Y para aquí para aquí lo mismo, ¿no? Solo hay que sacar de esto que tenemos acá, esto de aquí es el rotacional, que está involucrando aquí el tensor de permutación. Y lo que vamos a hacer es vamos a reemplazarlo, ¿no? Y vamos a igualar coordenada a coordenada y nos va a quedar esto. Entonces, solo es aplicar lo que es lo que hemos visto en la parte superior. Y con esto ya tendríamos a las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma tensorial. ¿Y qué característica tienen estas ecuaciones? Que la diferencian de esta forma de ver.
pues que estas ecuaciones son invariantes bajo transformaciones de coordenadas. ¿Eso qué quiere decir? Que son válidas para cualquier sistema de referencia. Son válidas para cualquier sistema de referencia. Y esa es justamente esa es justamente la propiedad que nos está exigiendo el principio de covarianza. Cualquier ley física o cualquier ecuación que exprese una ley física tiene que ser válida en cualquier sistema de coordenadas. Y eso es justamente lo que hemos conseguido con las demostraciones que hemos visto. Este de aquí es la divergencia de B, la divergencia de D, el rotacional de E es igual a la variación de B con respecto del tiempo. Este de aquí es el rotacional de H, más la densidad de cociente, más la derivada, o mejor dicho, más la variación de D con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, esta es la forma covariante de las ecuaciones de Maxwell, que no depende del sistema de coordenadas. Me voy a saltar un poco más adelante. Y lo mismo se puede hacer acá, ¿no? Con la segunda ley de Newton, solo que es un poquito más complicado. Hay que ver esto de la derivada absoluta o la derivada intrínseca. Esto de aquí, pues, se define de la misma manera que en los otros casos, mediante operaciones mediante tensores. Pero bueno, para simplificar, lo que es la derivada absoluta y o la derivada intrínseca están dadas por estas dos ecuaciones. Este de aquí sería la derivada absoluta de un tensor covariante y este de aquí sería la derivada intrínseca o absoluta de este tensor contravariante. Y la segunda ley de Newton también tiene su forma covariante, al igual que lo tienen las ecuaciones de Maxwell. O sea, lo que aquí estamos buscando es poder expresar la segunda ley de Newton en cualquier sistema de coordenadas. Bueno, aquí es relativamente sencillo. Hay que tomar el vector. Bueno, esa de aquí es la ley de Newton, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley de Newton de forma cualitativa? Lo que nos dice es que la variación de la velocidad está en directa relación con la fuerza, ¿no? Un objeto puede estarse moviendo, pero aún así no puede, no necesariamente hay una fuerza neta que se está ejerciendo sobre él. Por ejemplo, un objeto que viaja a una velocidad constante no se está acelerando. Por lo tanto, la fuerza neta sobre ese objeto es cero. O dicho de otra manera, que la variación de la velocidad es directamente proporcional a la fuerza aplicada al objeto, ¿no? Bueno, en este caso tenemos una partícula de masa m, va a ser nuestro objeto. Y bien, otra vez F y A, que son la fuerza y la aceleración, los vamos a expresar como tensores contravariantes, ¿no? Que son estos de acá. Estos dos los voy a empezar acá y me va a quedar esto. Voy a igualar coordenada a coordenada y me va a quedar esto de acá. Les tengo que recordar que en el cálculo tensorial lo que importa son las coordenadas, más que la base. Más que la base son las coordenadas. Siempre se trabaja con coordenadas. Y pues bueno, aquí hay una cierta particularidad que habría que probarlo. Es que la aceleración, desde el punto de vista físico, sí es un tensor. Pero cuando uno trabaja de forma matemática, llega a la conclusión de que no es un tensor. De que no es un tensor. Pero eso es porque estamos cometiendo un error. Y ese error, ¿cómo se evita? Se evita introduciendo lo que es esto, lo que es la derivada absoluta, lo que es la derivada absoluta. Entonces, a la aceleración se lo tiene que definir como la derivada absoluta con respecto de t de bk, donde bk es la componente o la coordenada késima de la velocidad. Entonces, por la definición que les mostré de la derivada absoluta, vamos a tener esto. Este de aquí es la velocidad, ¿no? Es su coordenada k, y la coordenada k de la velocidad va a ser lo que tenemos aquí, ¿no? Que es la derivada con respecto de t de xk. O sea, que estamos derivando con respecto del tiempo la coordenada k, para obtener la coordenada k de la velocidad. Esto de aquí lo reemplazamos acá, y vamos a obtener esto. Y esto de acá lo voy a reemplazar acá, ¿no? Recuerden que esto era m por la aceleración, ¿no? Por la coordenada k de la aceleración. Pero la coordenada k de la aceleración va a ser esto.
Y por lo tanto, esto de aquí esta es la forma covariante. Esta es la forma covariante de la fuerza, o mejor dicho, de la segunda ley de Newton. Bien, entonces con esto habíamos visto una parte importante de lo que son las aplicaciones. No sé si es que hay alguna duda, yo me imagino que debe haber un montón de dudas, debería haber.